Hola, esperando que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la clase de hoy que trata sobre patología puerperal infecciosa. Primero, tomar en cuenta que la mayoría de las enfermedades que se presentan o que se agravan durante el embarazo tienden eh, a disminuir o la sintomatología o algunas, francamente, a desaparecer, como en el caso de la diabetes gestacional, por ejemplo, o los síndromes hipertensivos, que son una de las patologías más frecuentes. ¿Ya? Y que luego del embarazo, la mayoría de ellas tiende a la desaparición. ¿Ya? En algunos casos, como en el de la diabetes, hay mujeres que persisten diabéticas y se hacen diabéticas crónicas. Eh, Durante el puerperio pueden persistir, como dije anteriormente, algunas de esas patologías, un ejemplo de ellas, la diabetes gestacional, y pueden aparecer otras complicaciones, ¿ya? Dentro de las complicaciones más graves o de mayor importancia puede ser la patología infecciosa. Y de ahí el por qué hacer un poco más de hincapié en la patología infecciosa del puerperio. Ahora, el problema de la patología infecciosa del puerperio es que muchas veces se presenta en etapas no tan precoces, en donde nosotros tenemos hospitalizada a la paciente, sino que hay ocasiones en que se presenta de forma un poco más tardía, cuando la paciente ya se encuentra en su domicilio y está un poco menos al alcance del equipo de salud. Por tanto, es muy importante que haya un buen control de las puérperas ya en la atención primaria, o incluso una buena medida para esto es hacer policlínicos de atención a las puérperas que tienen patología o que tienen un mayor riesgo, ¿ya? Eh, por lo mencionado anteriormente, ¿ya? Porque hay pacientes que presentan los síntomas y presentan la patología después del alta. Ahora, dentro de esas patologías, obviamente, las más frecuentes son las infecciones y las hemorragias, como ya los vimos anteriormente. Por tanto, eh, una medida, ¿cierto? O una política a implementar en los servicios de obstetricia sería eh, realizar un mayor control o tener un mayor control sobre las pacientes que tienen patología o que tienen un mayor riesgo luego de que fueron dadas de alta, y hacer un seguimiento más acabador. Hay otras patologías como síndromes renales, infecciones urinarias, que también están relacionadas con el porferio, algunas endocrinopatías o trastornos neuropsíquicos o neuropsiquiátricos que pueden presentarse en el porperio, que los vamos a ver. Los síndromes infecciosos del puerperio son estados mórbidos originados por la invasión de microorganismos, ¿ya? A los genitales como consecuencia del aborto o del parto, ¿ya? Se presentan aproximadamente en un 2% de la población de mujeres puérperas, y la mayoría, afortunadamente, se presenta en las formas más leves, eh, y en la forma en donde se pueden aplicar medidas terapéuticas a tiempo, ¿ya? Esto ha ido cambiando con el tiempo, y de ahí también se desprende un poco la baja en la mortalidad materna, sobre todo en nuestro país, en que la patología infecciosa del puerperio también era una causa eh, muy importante de muerte en las mujeres, y que muchas veces se llegaba tarde eh, a las medidas terapéuticas, y finalmente las mujeres morían, ¿ya? La etiología de estas patologías infecciosas tiene que ver con la invasión de gérmenes que son patógenos, y algunos que son satrófitos propios de la mujer, y que pueden actuar de forma aislada, y la mayoría de las veces pueden también actuar en conjunto, lo que hace que la enfermedad se agrave, ¿ya? Casi todos los microorganismos se encuentran en las inmediaciones del canal del parto, ya puede ser en la zona perineal o también en las inmediaciones de eh, la herida infecciosa, también por ejemplo, la cesárea.
y estas van a actuar en presencia de factores, ¿ya? De factores predisponentes que favorezcan la capacidad invasora de los genes. ¿Ya? Por tanto, de ahí se desprende que muchas de las intervenciones ya que nosotros hacemos eh, sean un factor predisponente para la aparición de estas infecciones. Ahora, hay infecciones que pueden aparecer ya sea por la invasión que nosotros hacemos en la atención propia del parto, de la cesárea o de un forceps, y hay algunos factores predisponentes que son propios también de la paciente. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la obesidad, pacientes diabéticas, y que obviamente esas condiciones favorecen la aparición de infecciones y obviamente favorecen que estas infecciones puedan agravar. Los microorganismos más frecuentes, dentro de ellos están los microorganismos aerobios, los estreptococos hemolíticos, alfa, beta y gamma, los estafilococos aureus, ¿ya? El estafilococo aureus sabemos que está presente en la piel, ¿cierto? Y que es uno de los motivos, una de las causas de la infección. ¿Ya? También puede ser el gonococo, los enterococos. El proteus, ya que es una causa de infección, también de infección urinaria. Y dentro de los microorganismos anaerobios están los Clostridium, Perfringens y Septicus. Ya de ahí también se desprende que la mayoría de los tratamientos de las patologías infecciosas del puerperio tienen que abarcar tanto microorganismos aerobios como anaerobios. Ya, y por tanto, habitualmente más que del resultado de un cultivo, ya sea de una herida operatoria infectada o de un cultivo de secreción endometrial. Eh, Más que de eso, el tratamiento tiende a ser empírico, tomando en cuenta, ¿cierto?, que la mayoría de las veces hay microorganismos aerobios y anaerobios como causa de la infección. Como les dije anteriormente, hay factores que son predisponentes para la aparición de las infecciones en el puerperio. Uno de ellos es la rotura prematura de membranas, la que se define como una rotura de las membranas antes del inicio del trabajo de parto. Por tanto, una rotura prematura de membranas se hace más riesgosa en términos de aparición de infecciones en la medida que va avanzando en la duración de esta morbilidad, ¿ya? Eh, por tanto, mientras más olas de membranas rotas tenga una paciente, mayor es el riesgo que tiene de poder presentar una patología infecciosa, ya puede ser en el intraparto o en el puerperio. Eh, los trabajos de parto prolongado también son un factor de riesgo, por tanto, los pacientes que han tenido un trabajo de parto que ha ido avanzando de forma más lenta y que además a eso nosotros le sumamos intervenciones como la rotura de membrana, los tactos vaginales repetidos, son un factor de riesgo para la aparición de esta enfermedad. Las hemorragias profusas y las hemorragias profusas también tenemos como consecuencia muchas veces las intervenciones invasivas que hacemos para manejar la hemorragia y que terminan siendo también un factor de riesgo para la aparición de infecciones. La deshidratación de los pacientes eh, y como dije anteriormente, las intervenciones que hacemos para solucionar las complicaciones que puedan aparecer tanto como en el puerperio inmediato o en el intraparto, tienden a ser invasivas y obviamente esto trae consigo el ascenso de microorganismos, ¿cierto? Por continuidad eh, hacia las cavidades o órganos que que son estériles, ¿cierto? Y que obviamente pudiesen causar una infección. Otro de los factores de riesgo que pueden hacer predisponer para una aparición de enfermedad infecciosa el descuido de las normas de asepsia. ¿Ya? Por tanto, de ahí se desprende la importancia de tener un buen lavado de manos clínico cuando corresponde o un buen lavado de manos quirúrgico cuando corresponde, ya sea antes de atender un parto, antes de asistir a una cesárea, ¿ya? Y de manejar bien el campo estéril, tener en cuenta cuáles son las cosas que están estériles, cuáles son las que son limpias, las que son sucias, ¿ya? Y el quebrantamiento de la norma que ya hemos aprendido y hemos repetido muchas veces puede ser un factor de riesgo para la aparición de infecciones.
Los tactos vaginales reiterados también es un factor de riesgo. Ya sabemos que cada vez que nosotros hacemos un tacto, eh, podemos favorecer el ascenso de microorganismos hacia la cavidad uterina y con eso predisponer a una infección. La mayoría de los hospitales o la mayoría de los protocolos que hay en los centros hospitalarios dicen que los tactos vaginales repetidos mayor a 5 tactos durante el trabajo de parto eh, son un factor predisponente y por tanto hay que tomar algunas medidas frente a eso. Lo vamos a ver un poco más adelante. La herida y escoraciones abiertas y también es la herida que hay en el personal de salud, ¿cierto? Pueden favorecer el traspaso de microorganismos hacia la paciente y por tanto una persona que tiene heridas o escoriaciones abiertas en la piel no podría participar en las intervenciones que son invasivas porque se toma como un factor de riesgo para la aparición de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones puerperales pueden tener como fuente de contagio, pueden ser de dos formas. Ya una de ellas es la autoinfección, donde puede ser de forma endógena. Esto quiere decir que son microorganismos que están presentes en la vagina o en el canal eh, del parto y que obviamente producen una infección al estar en contacto con otras cavidades que son estériles. También esta autoinfección puede ser de forma exógena, quiere decir que son microorganismos que no están presentes en la vagina o en el canal del parto y que llegan a invadir, ¿cierto? Estas cavidades y producir una infección, ¿ya? Ahora también puede ser que los microorganismos ya estén presentes en la paciente y que sean transmitidos de forma hematógena, ya a través de la sangre o también a través del sistema linfático. ¿Ya? Por tanto, la autoinfección puede ser endógena si son microorganismos que están presentes en el canal del parto, exógena si son llevados desde otras superficies del cuerpo de la paciente y también puede ser hematógena en el caso que se transmitan a través de la sangre o a través del sistema linfático, sería, ¿cierto?, por forma linfática. También existe otra fuente de contagio para las infecciones puerperales, las cuales son la heteroinfección, que quiere decir que son infecciones que vienen de una fuente ajena a la puérpera. Ya esto quiere decir que puede ser a lo mejor, por contacto con el personal que puede estar contaminado o por algún material que puede haber estado contaminado, por ejemplo, material quirúrgico. ¿Ya? Por tanto, hay que hacer eh, esa diferenciación en cuanto a cuáles son las fuentes de contagio para la infección. Ahora, las infecciones del puerperio, nosotros podemos clasificarlas ya como infecciones puerperales que son localizadas y que afortunadamente son la mayoría de las infecciones actualmente. Y luego están las infecciones puerperales propagadas, ¿ya? En donde ya la infección ha salido desde un foco específico y puede invadir otras cavidades u otros órganos cercanos primero a el útero y luego pudiese esta infección generalizarse, ¿ya? Obviamente, mientras más propagada sea la infección, mayor es la gravedad. Por tanto, como ya les mencioné anteriormente, las infecciones localizadas son las más frecuentes, afortunadamente, en donde nosotros podemos hacer intervenciones preventivas y curativas a tiempo. Y en las infecciones puerperales propagadas, mientras más generalizada se haga la infección, mayor es la gravedad, incluso pudiendo llevar a la mujer a la muerte, ¿ya? Por suerte, estas infecciones puerperales propagadas se ven muy poco actualmente. Ahora vamos a poner énfasis y el foco en las infecciones puerperales localizadas. La primera de ellas es la vulvitis puerperal, ¿ya? Y que aparece durante los primeros días del puerperio a nivel de los desgarros de la vulva y el perineo, ¿ya? Generalmente tiende a afectar los planos superficiales y se presentan con una discreta elevación de la temperatura, ya un poco de fiebre, en donde se va a hacer una palpación, la cual va a ser dolorosa para la paciente y pudiese haber una herida recubierta por una placa pseudomembranosa grisácea, ya un tejido ya un poco eh, grisáceo, incluso un poco blanquecino,
y que puede estar rodeado a veces de una placa de linfangitis. Ya, por tanto, es una zona donde puede haber, eh, puede haber infección, ya, pero esta infección es localizada, generalmente tiende a ser leve, ya, y en donde la herida se va a ver de una forma un poco más extraña. Sabemos que el tejido normalmente es de color rosado, y en este caso se va a ver un poco más blanquecino, un poco más grisáceo. Eh, Esta infección puede invadir por vía linfática y puede producir una parametritis, ya que son los tejidos que están alrededor, ¿cierto?, del útero, y que por vía linfática pueden aparecer, ¿cierto?, hacer aparecer la inflamación de estos tejidos. Generalmente se alojan en el ligamento ancho, ¿ya? Y como lo vamos a ver más adelante, provocan también una infección. En esos tejidos, puede haber una infección en esos tejidos, y la cual va a presentar una clínica distinta. También estos microorganismos que están presentes en una vulvitis, que en la zona más inferior, ¿cierto?, más externa del canal reproductivo, pueden ascender hacia la cavidad endometrial y producir una infección de ella, ya lo que nosotros denominamos como endometritis, ¿ya? Habitualmente esta vulvitis cura fácilmente con tratamiento local, ya a lo mejor también acompañado de antiinflamatorios, y también pudiesen ser algunas cremas locales con antibióticos. Ya, por tanto, es una infección que está localizada y que es fácil de tratar. Idealmente tratarla a tiempo para que no provoque una parametritis, ya sea por invasión linfática o por contigüidad hacia el endometrio, una endometritis. La vaginitis puerperal también es una infección que está localizada. Como viendo, imaginándose ustedes, vamos ascendiendo un poco en cuanto a la ubicación anatómica de la infección. Cada vez nos vamos interiorizando un poco más, ¿ya? Y que presenta una clínica semejante a la de la vulvitis puerperal, y actualmente es raro debido a que los desgarros ya habitualmente son suturados. Ya sabemos que sobre todo aquí en Chile casi el 100% de los partos son atendidos de forma intrahospitalaria, y por tanto se hacen las intervenciones que son necesarias para prevenir todo este tipo de complicaciones. Una de ellas, ¿cierto?, es la sutura de los desgarros, cosa que a lo mejor si ustedes estuvieran en África, o a lo mejor retrocediéramos 50, 60 años atrás, muchas de las pacientes se podían complicar por este tipo de infecciones, y obviamente esas complicaciones van ascendiendo en gravedad, e incluso pueden causar la muerte. Ya, por tanto, intervenciones tan sencillas para nosotros hoy en día como suturar un desgarro, ya es un factor que protege a la mujer frente a este tipo de complicaciones, ¿ya? También se puede presentar la vaginitis como el olvido de algún elemento dentro de la vagina. Uno de ellos es la colocación de compresas dentro de la vagina, las cuales nosotros ponemos para favorecer un poco la sutura de los desgarros y que no nos moleste el sangrado que viene desde el útero después del parto. Entonces, para mejorar la visibilidad, a veces ponemos compresas dentro, en el fondo de la vagina, para hacer un poco de tapón y poder suturar más fácil. Ya, el problema es que si uno no está atento a eso y no recuerda o no hace un conteo de las compresas después de asistir al parto, pudiese olvidarse una compresa y causar una infección, ¿ya? Por tanto, la paciente en 48 horas más o menos después de haberse ido de alta va a consultar, ¿cierto?, por fiebre, por mal olor y por flujo vaginal, ¿ya? Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de que uno ponga una compresa dentro de la vagina, ¿ya? Cuando se presenta esto, hay que estudiar las posibles paramentitis o endometritis que se pueden causar por vecindad, ¿ya? Por tanto, eh, la vaginitis también puede causar estas enfermedades, ya sea por vecindad o eh, por vecindad de los tejidos, o por ascenso, o por transmisión linfática, ¿ya?
La cervicitis puerperal se produce como consecuencia de los desgarros del cuello uterino, que son poco frecuentes y que habitualmente son suturados cuando aparecen porque presentan clínicas de hemorragia y por tanto son suturados por el médico que habitualmente está de turno. Por lo general no constituyen un proceso importante para la puérpera debido a que son poco frecuentes y que generalmente estos desgarros se suturan y se suturan utilizando eh, técnicas sépticas y por tanto no generalmente no aparecen ya y que no son muy importantes en el momento de la aparición donde se pueden tratar, ¿cierto? Y obviamente todo esto que hemos visto, lo que el componente más importante es la prevención más que el tratamiento. Ya por tanto, todas las cosas que hemos visto como prevención de infecciones en este momento, vemos las consecuencias que puede causar el no realizar. Por último, dentro de las infecciones localizadas del puerperio, se encuentra la endometritis, la cual es la más importante de estas infecciones y la más frecuente, y es la causa más común de síndrome febril es en la puérpera, en donde la localización de la infección se encuentra dentro de la cavidad uterina en el endometrio, ¿ya? Entonces, esta puede ser, ¿cierto?, causada por vecindad a tejidos que se pudiesen haber infectado, o puede ser por la invasión que se hace a la cavidad uterina, como por ejemplo en la cesárea, o en las revisiones instrumentales, en el caso de un parto, o en las revisiones que también se hacen en la cesárea, y en la manipulación que puede haber, ¿cierto?, de la cavidad uterina. Por tanto, es más frecuente en las cesáreas que en el parto vaginal, ¿ya? Por la invasión que se produce en el canal, o sea, en el endometrio. Entonces, como les dije, esta infección está asentada en el endometrio. Un factor predisponente de esta infección es la zona donde estaba inserta la placenta, o también puede extenderse a toda la cavidad endometrial, ¿ya? Ahora, esta infección puede seguir propagándose hacia las trompas, ¿ya? Lo que puede causar una salpingitis, una salpingoovaritis, y también puede ir propagándose, ¿cierto?, hacia los parametrios, como en el caso del ligamento ancho, ¿ya? Por tanto, esta es una de las infecciones más importantes, y de las infecciones localizadas, ¿cierto?, la que tiende a tener una sintomatología y una morbilidad un poco más común. Los factores de riesgo para la endometritis puerperal, y esto yo sé que lo vieron en la clase del doctor Sepúlveda, y que obviamente lo van a leer en todos los libros que puedan encontrar sobre la patología. Eh, los factores de riesgo general: el número de bacterias, la virulencia que tenga el germen causante de la infección, el lecho cruento amplio, ya, vaginosis que pudiesen existir durante el embarazo, y por tanto de ahí nace la importancia de tratar estas vaginosis durante el control prenatal. Roturas prematuras de membranas, como dijimos, mientras mayor sea el tiempo de rotura prematura de membrana, mayor es la probabilidad de que la paciente presente una patología infecciosa. En este caso, como dice la norma aquí ministerial, mayor a 12 horas. El trabajo de parto prolongado mayor a 12 horas, el parto gemelar por cesárea, las bacterias de alto riesgo en el líquido amniótico como el estafilococo aureo, el streptococo grupo A o B, y las bacterias gram negativo, Clostridium, Mycoplasma y Uroplasma, ¿ya? Dentro de los que nosotros tenemos mayor responsabilidad es los factores que vienen derivados de la atención clínica. Ellos, ¿cierto? El número de tactos vaginales mayor o igual a 6, ¿ya? Por tanto, cada tacto vaginal tiene que ser contabilizado cuando registramos en la ficha clínica los tactos vaginales, y por tanto, si se hace un tacto vaginal doble, esto quiere decir que lo hace a lo mejor un médico más un alumno, o una matrona más un alumno, tiene que contabilizarse el tacto por 2, ¿ya? Y eso obviamente tiene que quedar registrado que fueron 2 personas, porque eso se toma en cuenta como un factor de riesgo al momento
después de contar el número total de tactos vaginales, ¿ya? Y por tanto, también cada tacto vaginal tiene que ser bien justificado, ya no se trata de hacer tactos vaginales porque sí, y tiene que ser bien justificado y muchas veces eh, hay una sobreutilización del tacto vaginal para ver algunas modificaciones, siendo que existen otras maniobras que son menos invasivas y obviamente presentan menos riesgo de infección para ver algunos progresos que nosotros queremos diagnosticar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar un progreso en el descenso, a lo mejor sería más fácil hacer una palpación abdominal o hacer medición de altura uterina antes de hacer un tacto vaginal, ¿ya? Por tanto, podemos hacer algunas otras maniobras para evitar los tactos, ¿ya? Sobre todo en pacientes que tienen muchas horas de membranas rotas, evitar lo que más se pueda hacer tactos vaginales, ¿ya? La instrumentalización del parto, ya como por ejemplo en el caso de revisiones instrumentales, cuando quedan restos ovulares después del alumbramiento, o cuando se hace instrumentalización del expulsivo, como en el caso del forceps, también son factores predisponentes, ya, y la idea en estos procedimientos siempre es mantener la técnica séptica, fijarse que los elementos estén bien esterilizados, ya, y hacer un buen lavado clínico de manos, usar los elementos de protección personal y delantal y guantes estériles. Las cesáreas que han tenido trabajo de parto también tienen mayor riesgo, ¿ya?, que la cesárea electiva. La cesárea de por sí en realidad es un factor de riesgo para la aparición de endometritis, ¿ya? Y puede ser una cesárea ya sea electiva o de urgencia, y que obviamente mientras no se haga profilaxis antibiótica, como va a ver más adelante, también es mayor el riesgo. Como dijimos, el quiebre de la técnica séptica y o quirúrgica también es un factor de riesgo, y las cirugías de tiempo prolongado, ya en este caso la cesárea, también son predisponentes para la infección endometrial, ¿ya? Por tanto, una de las medidas preventivas de esta infección es que en el caso de la cesárea se haga en el menor tiempo posible, obviamente realizando bien el procedimiento, ¿ya? Para de esta forma eh, tener menos tiempo expuesta la cavidad hacia el exterior y por tanto disminuir así el riesgo de infección endometrial. El diagnóstico generalmente es clínico. Esto quiere decir que se toma en cuenta los signos y síntomas que tiene la paciente, acompañado muchas veces de exámenes de laboratorio, y que a veces son un poco difíciles de interpretar en este momento. Y que el hemocultivo y las muestras de tejido endometrial no son aplicables, ¿ya? Porque es difícil tomar una muestra sin que se contamine, ¿ya? Entonces, si uno toma una muestra del tejido endometrial o para cultivarla, lo más probable es que salga polimicrobiana, porque puede haber contaminación, ¿cierto?, con todos los microorganismos que pueden estar presentes en el perineo o en la vagina. Entonces es difícil tomar un cultivo y que salga exclusivamente el microorganismo que está afectando al endometrio, ¿ya? Por tanto, el diagnóstico generalmente es clínico, eh, más que de laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo yo que es un poco difícil a veces tomar en cuenta los exámenes de laboratorio? Porque uno de los elementos que nos causa o que nos sirven para diagnosticar un proceso infeccioso es el conteo de glóbulos blancos, el cual puede estar elevado durante el trabajo de parto y en el puerperio, ¿ya? Por tanto, no es poco frecuente encontrarse pacientes que tengan eh, sobre 15.000 glóbulos blancos durante el trabajo de parto o en el puerperio, sobre todo inmediato, ¿ya? Por tanto, más que el conteo de glóbulos blancos, lo que hay que tener en cuenta es cómo ha sido la evolución del conteo de los glóbulos blancos, ¿ya? Por tanto, muchas veces sirve tener un parámetro ya al inicio del trabajo de parto, cuando tomamos exámenes de rutina, y con ese parámetro después vamos comparando cómo han ido evolucionando el conteo, y esto también nos sirve en el caso de la hemorragia, por ejemplo, en donde hacemos un conteo primero o hacemos
evaluamos cómo está el hematocrito y después de una hemorragia evaluamos cómo cambió ese hematocrito, ¿ya? Entonces, eh, más que solamente ver el conteo, hay que ver cómo ha sido la evolución y también cómo ha ido evolucionando la desviación hacia la izquierda, o sea, la aparición de formas juveniles de glóbulos blancos, ¿ya? Generalmente se presenta con fiebre alta de 38 o mayor a 38 grados Celsius. Los loquios tienden a ser turbios, como chocolatosos, ¿ya? Y que tienen muy mal olor, ¿ya? Por tanto, todo mal olor en los loquios tiene que ser diagnosticado como patológico. Y obviamente la infección va a causar dolor en el hipogastrio, ¿ya? Y va a haber subinvolución uterina, ¿ya? Entonces, frente a la aparición de estos signos, el diagnóstico se hace de forma más que nada clínica que por un cultivo, ¿ya? Y obviamente como no, habitualmente además el cultivo se demora en esta, ya un cultivo se demora por lo menos 48 horas, eh, para comenzar el tratamiento se hace de forma empírica, ya tomando en cuenta que cuáles son los microorganismos que son más frecuentes y que tomando en cuenta que puede haber una mezcla tanto de microorganismos anaerobios como aerobios, ¿ya? El dolor en este cuadro es muy inespecífico, ya, sobre todo en las cesáreas, porque en la cesárea normalmente hay dolor porque que es propio de una operación ya de este tipo, y la subinvolución uterina es variable, ya de mujer a mujer, y también es difícil de evaluar objetivamente, ya por tanto uno tendría que saber más o menos cómo ha ido evolucionando el útero para saber cómo, si acaso hay una subinvolución, pero eso se tiene que ver de mujer a mujer, ¿ya? Dentro de los laboratorios, como les dije, los cultivos se usan con poca frecuencia para diagnosticar esta patología, ¿ya? Y porque es difícil tomar muestras sin tener contaminación. Ya además el informe, como les dije, es tardío y raras veces se cambia el tratamiento, ¿ya? Entonces, el hemocultivo puede dar cuál es el microorganismo que está causando la infección, pero esto ya se sabe más o menos cuáles son los microorganismos que son más frecuentes y el tratamiento generalmente es empírico, como les dije, y trata los microorganismos más frecuentes, tanto aerobios como anaerobios. Los exámenes de sangre, ya, como les dije, en el caso de los recuentos de glóbulos blancos, está elevado durante el intraparto y en el posparto. Y por tanto, es difícil hacer una interpretación aislada del conteo de glóbulos blancos y lo que más sirve es ver cómo ha sido la curva de evolución y cómo hay, en el caso del hemograma, ver cómo es la desviación hacia la izquierda. La endometritis puerperal ya tiene distintas formas o distintas clasificaciones. Una de ellas, la primera, es la séptica, que en donde hay poca reacción inflamatoria, ya fuerte invasión bacteriana profunda, hay pocos loquios, ya loquios que son eh, no tan abundantes. eh, Puede haber o no mal olor, ya generalmente eso se presenta sin mal olor. Y los microorganismos más frecuentes en este caso son el estreptococo y el estafilococo piógeno, ¿ya? La siguiente clasificación es la endometritis pútrida, donde hay una fuerte reacción superficial, hay abundante tejido necrótico y por tanto aquí cambia un poco la característica de los loquios, ya que pueden ser más abundantes, más espesos y tienen mal olor, ¿ya? Eh, Muchas veces no es necesario acercarse tanto para sentir el olor de los loquios, sino que es un olor bien fuerte que ustedes van a sentir de forma inmediata y de forma inmediata van a sentir que es un olor que no es normal, ¿ya? Entonces, más que decirles qué olor es el que van a sentir, tienen que saber que es un olor que inmediatamente ustedes van a saber que no es normal por su característica. Ya los microorganismos más frecuentes en este caso son los cocobacillus o anaerobios, ¿ya? Luego está la endometritis parenquimatosa, ¿ya? Donde la infección alcanza ya las capas musculares del útero.
obviamente el útero se hace más grande y de consistencia blanda o una consistencia más pantanosa, ¿ya? Y esta puede ser simple o supurada. Ya una de las formas más graves y que obviamente mientras más gravedad, más infrecuente es ver este tipo de patología infecciosa, y en este caso sería la endometritis puerperal disecante o gangrenosa, ¿ya? Donde hay zonas que están esfaceladas ya en el músculo uterino, laminadas que pueden ser eliminadas de forma natural o pueden dar incluso lugar a la perforación de la pared uterina, y obviamente habiendo una perforación de la pared uterina va a haber una peritonitis, ¿ya? Y esta peritonitis puede ser localizada o generalizada, ¿ya? En la forma disecante se expulsan grandes colgajos musculares, ¿ya? Que en los extremos pueden proseguir hasta la total eliminación del músculo uterino. Si se fijan la gravedad que tiene esta patología, ¿ya? Los loquios son abundantes, negruzcos y muy abundantes, ya, y muy consistentes, ya debido a que se está eliminando tejido muscular, por tanto la consistencia también cambia. También está la loquiometra, es un flujo de loquios o su arrastre hacia el exterior dificultado por anteversión exagerada o ocluyendo elosis, ¿ya? Entonces puede ocurrir que el útero tenga demasiada anteversoflexión, ¿ya? Y se va a cerrar o se va a ocluir el orificio cervical interno, y eso va a hacer que se acumulen los loquios dentro del útero causando una infección, ¿ya? eh, Acumulándose, ¿cierto? Como dice ahí, de los loquios en el interior, acumulación de los loquios en el interior de la cavidad uterina, y que obviamente se pueden infectar, ¿ya? Como les dije eh, en esta presentación de esta diapositiva, las formas más graves de la endometritis puerperal actualmente son poco frecuentes de ver, ¿ya? Eh, las matronas más antiguas con las que me tocó compartir, eh, siempre me contaron que en los hospitales y en el hospital de aquí de Talca habían salas exclusivas para este tipo de pacientes que muchas veces llegaban graves y que muchas de ellas morían, ¿ya? Y que habían salas exclusivas para este tipo de patologías infecciosas, ya que le llamaban el aislamiento, en donde a ellos les tocó atender muchas de estas pacientes y les tocó acompañarlas a muchas de ellas en el momento de su muerte, ¿ya? Y que son cosas que a nosotros lo más probable es que nunca nos toque vivir, ¿ya? Y que nunca nos toque de ver, porque generalmente nosotros tenemos, actualmente el sistema de salud tiene un seguimiento de estas pacientes. Se han hecho buenas políticas en términos de salud materna, como los vimos anteriormente, y por tanto es difícil de ver este tipo de patologías que son más graves. Ya en el caso de la endometritis, habitualmente vemos cuadros que son los más leves y que se llega a tiempo para darles tratamiento, ¿ya? Pero eso no ocurre a lo mejor en países con menor desarrollo y no ocurría aquí en Chile hace algunos años, ¿ya? Y ni siquiera estoy hablando de años tan lejanos, ya estoy hablando de los años 80, donde, como les dije, estas patologías eran más frecuentes de ver y que a las matronas de ese tiempo les tocó mucho asistir a las mujeres con estas patologías graves, ¿ya? Además, el manejo intensivo de estos pacientes no es como el que existe hoy, no habían unidades de paciente crítico tan amplias como las que tenemos hoy, y por tanto muchas de ellas hacía lo que se podía en el fondo, y muchas de ellas fallecían, ¿ya? La prevención de la endometritis, ¿ya? Habitualmente los servicios, o sea, no habitualmente, los servicios de obstetricia y ginecología de todos los hospitales tienen que tener una norma de prevención de endometritis, y esa norma o protocolo tiene que estar publicado, tiene que estar ser de conocimiento de todo el personal. Si ustedes quieren, buscan en internet, es súper fácil encontrar los protocolos de los hospitales, y ahí se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que de por qué actualmente es difícil de ver esta patología, ¿ya? Y que cuando existen generalmente se trata de procesos que son involuntarios, ¿ya?
pero que tienen que tener algún plan de mejora para que no se presente, ¿ya? Porque sabemos que muchos de estas patologías se deben a la asistencia que nosotros hacemos del proceso reproductivo, por tanto se toma como un motivo de infección asociada a la atención de salud. La prevención puede ser de forma prenatal, ya intraparto o posparto. Ya en el caso de la atención prenatal, un buen control prenatal ya eh, nos ayuda a prevenir la aparición de estas infecciones. Por tanto, de ahí también deriva la importancia de tener una buena alimentación, la importancia de saber cómo están los parámetros clínicos de una paciente, por ejemplo, diabética, ya en donde normalmente si una paciente mientras más descompensada, una paciente diabética mayor el riesgo que tiene de infectarse y por tanto de ahí la importancia de mantener un buen control glicémico en el control prenatal de esas pacientes. Eh, Tratar infecciones ginecológicas que pueden predisponer a la infección. Hacer un diagnóstico y tratamiento, ¿cierto?, de la vaginosis previa al parto, como les dije. Reducir el número de tactos vaginales lo más que se pueda y evaluar, por ejemplo, el grado de encajamiento de la cabeza fetal por vía abdominal, ¿ya? A través de maniobras de palpación. Y esto hacerlo previo a decidir un tacto vaginal, ya aunque exista la sensación de pujo. Por tanto, hay cosas que nosotros podemos hacer para reducir el número de tactos vaginales. Los antibióticos profilácticos en cesárea electiva o de urgencia y que habitualmente se ocupa cefazolina 1 o 2 gramos endovenoso. Ya en el caso de pacientes obesas, ya con un IMC mayor a 30 se ocupan 2 gramos de cefazolina. Idealmente esto hacerlo lo más cercano al acto quirúrgico, ¿ya? Y no es necesario administrar antibiótico por ligadura del cordón, ¿ya? Por tanto, con una sola dosis antes de la intervención quirúrgica basta. Ya idealmente esta administración tiene que ser, ojalá dentro de la media hora o incluso pudiese ser hasta una hora antes de la cesárea. En el caso de pacientes que sean eh, alérgicas a las penicilinas, se usa clindamicina 600 miligramos. El lavado de manos antes y después de examinar a cada usuaria, esto es súper importante, ya hacer un buen lavado de manos más que echarse solamente alcohol gel, ¿ya? Eh, Hacer un buen lavado clínico de manos, ya, y si se va a utilizar alcohol gel, ya idealmente tiene que ser antes de hacer tocar a la paciente, pero antes de hacer un tacto, en este caso es mejor hacer un buen lavado de manos, ¿ya? Obviamente una correcta postura de los guantes estériles también previene la aparición de infecciones. El lavado quirúrgico, de acuerdo a las normas, ya antes de atender un parto o antes de asistir una cesárea o antes de hacer algún procedimiento que sea invasivo. Conservar en todo momento la técnica aséptica y quirúrgica, y en esto yo siempre soy bien insistente. Eh, por último, disminuir la manipulación uterina, idealmente la revisión instrumental, el alumbramiento manual, ya esto quiere decir sacar la placenta con la mano y por tanto para eso hay que meter la mano dentro de la cavidad uterina y la revisión de la histerografia. Ya antes, ya hay matronas que todavía lo hacen, que a todas las pacientes que han tenido parto y tienen antecedentes de cicatriz cesárea anterior le hacen revisión de la histerografia. ¿Ya? Y esto se hace introduciendo la mano dentro del útero y palpando la zona de la histerografia anterior. ¿Ya? Esto es un procedimiento invasivo y que puede causar infección, ¿ya? Entonces este procedimiento sí se puede hacer, pero en el caso de que la paciente además presente una hemorragia, ya no siempre a todas las pacientes de forma rutinaria. Evitar la cesárea electiva. En la cesárea electiva la permeabilización del cuello con pinza u otro instrumento, ¿ya? Esto no es necesario para una adecuada salida de los loquios, ¿ya? Una de las cosas de procedimientos que se hacían antes ya y que no estaban basados en la evidencia era, ¿cierto?, permeabilizar el orificio cervical para que pudiesen salir bien los loquios después y no se obstruyera. Y eso se ha visto que no es necesario.
un aseo vulvar en el parto vaginal, ya primero con un aseo con agua, ¿ya? Y luego una septización, se ha visto que sirve, ¿ya? Y en el caso de la cesárea, hacer un buen aseo abdominal en la preparación preoperatoria, después un aseo abdominal justo antes del procedimiento, y luego pincelar con antiséptico la zona donde se va a hacer la incisión, ¿ya? Y que son todos procedimientos que están estandarizados y que están protocolizados en las normas de prevención de endometritis. En cuanto al manejo de las patologías de la endometritis, perdón, el manejo es distinto dependiendo de cómo se presente el cuadro, ¿ya? En el caso de los cuadros leves, se va a presentar un flujo vaginal, ¿cierto? Con loquios de mal olor. El manejo de preferencia tiene que ser ambulatorio y no es necesario hacer exámenes, ya el diagnóstico es más que nada clínico. Ya se inicia el tratamiento empírico con antibióticos orales, eh, amoxicilina más ácido clavulámico, 2 gramos al día. Y si el tratamiento es efectivo, este se va a mantener por 7 días. Ya, obviamente, la paciente tiene que hacérsele un seguimiento, no se puede mandar con el tratamiento al domicilio y después nunca más verla. Ya, entonces, además, cabe recalcar que es de responsabilidad médica hacer el tratamiento. Ya, ahora, si la paciente, estamos en el contexto de una atención en consultorio, tiene que ser el médico general. Obviamente, ustedes como matrona, el rol es obviamente hacer el diagnóstico y muchas veces guiar un poco también el manejo en caso de que los médicos no se traten, o también se puede derivar a un hospital. ¿Ya? Entonces, el manejo en este caso, ¿ya? Y esto puede cambiar también dependiendo de la normativa o el protocolo que tenga cierto servicio de salud, ¿ya? Entonces, puede ser que en otro servicio tenga estandarizado o protocolizado hospitalizar la paciente y no enviarla al domicilio. Ya esto, hay una guía, ya que es una guía del MinSal, pero no quiere decir que eso sea así en todos lados. En presencia de que la paciente tenga otros signos que indiquen que el cuadro es más grave, o sea, esto quiere decir que la paciente tenga mucha fiebre, dolor uterino, dolor abdominal, compromiso del estado general o flujo purulento persistente, este tiene que ser derivado ya al nivel terciario a la urgencia del servicio de obstetricia y ginecología. En el caso de cuadros severos, ya donde la sintomatología va a ser fiebre sobre 38 grados, dolor uterino, que se va a presentar como un dolor en la zona hipogástrica, dolor abdominal, compromiso del estado general y salida de flujo purulento a través de los genitales, hace ya el diagnóstico de un cuadro más severo de endometritis y por tanto el manejo ya tiene que ser de forma intrahospitalaria. Una vez que se hace el diagnóstico, que recuerden que generalmente es clínico ya y no de laboratorio, eh, se tiene que notificar de forma obligatoria este evento, ¿ya? Y que también se tiene que notificar como un evento adverso a la unidad de infecciones intrahospitalarias, ¿ya? En donde se lleva una vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Por tanto, la responsabilidad nuestra en este caso sería llenar el formulario que es específico, cada hospital tiene su formulario, donde hay que dar cuenta de la presentación de este cuadro, ¿ya? Que recuerden que muchas veces tiene que ver con el proceso asistencial en la atención del parto o la cesárea. Por tanto, se tiene que notificar y además se tiene que notificar a la unidad de seguridad y calidad del paciente como un evento adverso, ¿ya? Se debe tomar exámenes más que para diagnosticar el cuadro, para ver en qué situación se encuentra la paciente y además monitorizar la presencia de algunas otras complicaciones que pudiesen haber. ¿Ya? Entonces, para ver más o menos eh, el conteo de glóbulos blancos, se puede tomar un perfil hematológico y un hemograma. Ya recuerden que estos dos exámenes pueden ir en el tubo morado,
¿ya? Ahora, estos exámenes se pueden tomar junto con la permeabilización de la vía venosa, ¿ya? Entonces, antes de conectar el suero que le vamos a administrar a la paciente o antes de ponerle una tapa a la vía venosa que nosotros ponemos, tomamos una muestra de sangre, ¿ya? Eh, Dependiendo de la cantidad de exámenes que estén indicados de sangre, la cantidad, ¿cierto?, de ml de sangre que vamos a sacar, ¿ya? Que vamos a extraer. PCR, ya que normalmente va a estar elevada si es que hay presencia de un cuadro infeccioso. Sedimento de orina y urocultivo para descartar también otros cuadros infecciosos que pueden presentarse en la puérpera, como en la aparición de infecciones urinarias. Entonces también se tiene que descartar el foco urinario. La función renal, ¿ya? Y la función hepática, que estas dos funciones se pueden ver alteradas ya en cuadros aún más severos o generalizados de una infección en una puérpera. El tratamiento de elección es de 7 a 10 días con clindamicina y gentamicina, ¿ya? Recuerden que la gentamicina es un medicamento nefrotóxico y ototóxico, ¿ya? Por tanto, ahí hay que tener también ojo con la función renal que tiene la paciente. Si luego de 72 horas ya la paciente no ha tenido una mejoría del cuadro, o sea, no ha bajado la fiebre, los loquios siguen siendo de características patológicas, ya se tiene que replantear el diagnóstico. eh, Puede ser porque la propagación de la infección ya ha tomado otros focos como hacia las trompas, o una peritonitis, una tromboflebitis, como las vamos a ver más adelante, ¿ya? Y también se tiene que replantear a lo mejor el tratamiento que se está utilizando. Como les dije, la endometritis, ¿ya? Es un evento adverso en la atención de pacientes y que tiene que ser notificada a la unidad de infecciones asociada a la atención de salud, ¿ya? Porque está asociada a factores asistenciales. Los centros hospitalarios deben mantener una norma actualizada sobre la prevención de endometritis, esto ya lo había dicho antes, ¿ya? Entonces esa norma tiene que estar publicada y tiene que ser de conocimiento de todos quienes están involucrados en la atención de pacientes parturientas y de puérpera, ¿ya? Tiene que haber una supervisión constante de las medidas de prevención, ¿ya? O sea, una cosa es hacer un protocolo y que todos lo conozcan, y otra cosa es que hay que supervisar de forma constante que ese protocolo se cumpla, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? A través de pautas de cotejo, que son como unos checklists, si se puede decir así, donde también es responsabilidad de la matrona ir supervisando esto de forma periódica. Cada centro asistencial en su protocolo de prevención de endometritis pone cuáles son los aspectos que se van a estar vigilando para que no se produzca la endometritis, ¿ya? Entonces, una de ellas es el lavado de manos y por tanto cada cierto tiempo va a haber una matrona encargada de ir aplicando una pauta, ya puede ser a cualquier persona que esté involucrada en la atención de salud, una matrona, un médico o una TENS, ya se le va a aplicar una pauta para saber si se realiza un correcto lavado de manos, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que se supervisa es la técnica séptica en la asistencia del parto, ¿ya? Y por tanto, cada cierto tiempo hay que ir supervisando, se designa a alguien, ¿ya? O puede haber una matrona exclusiva para este tipo de labores administrativas para que supervise si acaso se cumple la norma que tiene el hospital de asistencia del parto. Entonces ahí se evalúa, ¿cierto?, si se hizo un correcto lavado de manos, quirúrgico, si el campo estéril se vistió de la forma correcta, si se hizo un aseo perineal antes de la asistencia del parto, si se aplicó antiséptico en la zona vulvar, eh, y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la prevención de la endometritis tienen que ser evaluadas a través de un checklist, ¿ya? Y que también se les puede aplicar también a ustedes como alumnos. ¿Ya? Tiene que haber también una supervisión de la profilaxis antibiótica en parto y cesárea. Entonces, ahí se toma una muestra de fichas
a las cuales tuvieron parto o cesárea y se revisa si acaso se les administró eh, el antibiótico previo a la cesárea o antibiótico en el caso de números mayor a 5 o 6 tactos, dependiendo de la normativa, ¿ya? Eh, También se revisa si la indicación de tactos vaginales y el número de tactos vaginales que tuvo la paciente y obviamente eso asociado a la administración del antibiótico y también se supervisa el aseo genital. ¿Ya? Entonces, una de las labores de la matrona en este cuadro es la labor administrativa referida hacia las infecciones asociadas en la atención de salud y en la calidad y seguridad de la atención del paciente. Eh, Como les dije, este es un evento adverso y que también tiene que ser notificado a la unidad de calidad y una vez que, si es que las tasas de endometritis en este caso han ido aumentando, hay muchos casos, el servicio tiene que plantear un plan de mejora. Ya esto quiere decir, nosotros vimos esta falencia y nosotros proponemos estas soluciones. Ya a lo mejor supervisar de forma más frecuente, el lavado de manos o hacer capacitaciones al personal, a los alumnos que están en las prácticas para que prevenir de esta forma la endometritis. Ya, entonces una de las labores nuestras en este caso sería la labor administrativa asociada a las infecciones nosocomiales y a la seguridad y calidad del paciente. Como les dije, se tiene que hacer una notificación obligatoria de IAS, ¿ya? eh, Va a haber una vigilancia ya de las unidades de IAS sobre este tema y el hospital, o sea, el servicio de ginecobstetricia tiene que tener una tasa de endometritis puerperal, ya en la que se calcula con el número de mujeres que han tenido endometritis luego de un parto, una cesárea, ya sea con o sin trabajo de parto, dividido por el número de partos o del número total de partos, ya sea vaginal o cesárea, con o sin trabajo de parto, y eso se multiplica por 100 y ahí se saca la tasa de endometritis puerperal, ¿ya? Ahora, esa tasa se tiene que mantener igual o menor que la que hubo en un periodo anterior. Ya este periodo puede ser mensual o puede ser anual, ya dependiendo de qué es lo que se estudie, ya, pero esa tasa siempre se tiene que mantener igual o menor que la anterior. Ahora vamos a ver las infecciones puerperales que ya han salido de un foco específico, ¿ya? Y se han propagado. Ya esta propagación puede ser por continuidad, ya por vecindad de los tejidos, eh, las cuales pueden primero afectar a las trompas y a los ovarios, ya por continuidad con la cavidad uterina. Luego de esto, esto puede salir, ¿cierto?, ya hacia el peritoneo y causar una peritonitis o puede causar una peritonitis generalizada. También esta infección puerperal propagada puede propagarse a través de la vía linfática y puede provocar una metritis, ¿ya? Una parametritis y una peritonitis, ¿ya? Igual que en el caso anterior. Y por vía hemática se puede causar una tromboflebitis, ¿ya? Séptica o embólica y finalmente causar una septicemia, ¿ya? Afortunadamente estos cuadros más graves como la tromboflebitis y la septicemia es difícil de ver actualmente gracias al tratamiento antibiótico y al oportuno diagnóstico de los cuadros que son más localizados, en este caso la endometritis, ¿cierto? Y los casos más específicos como en la vulvitis, vaginitis o cervicitis. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la infección puerperal propagada. Entonces, como vimos recién, ya la infección se puede propagar por distintas vías. Ya una de ellas es que por continuidad ya de los tejidos se vaya ascendiendo y profundizando más la infección y causar en este caso una endometritis, como se observa en esta imagen. ¿Ya? Esa infección puede ir propagándose hacia las trompas, ¿ya? Y provocar una salpingitis, ¿ya? Incluso puede propagarse y causar una salpingo ovaritis, ¿ya?
Ahora, si eso sigue propagándose, puede llegar a el peritoneo pélvico y causar una pelviperitonitis o una pelvitoritis generalizada, ¿ya? A través del sistema linfático también puede llegar a los parametrios, ¿ya? Y localizarse la infección en el ligamento ancho. Y a través de la vía hemática, eh, a través de la infección ya de los trombos que existen en la inserción, en donde estaba inserta la placenta, puede presentarse una tromboflebitis que puede ser localizada ya o pélvica, o esa tromboflebitis puede extenderse hacia otro órgano, ya puede ser pulmón, riñón, y causar la muerte. ¿Ya? Entonces, si se fijan, estos cuadros ya son más generalizados y obviamente más graves, ¿ya? Ahora también la tromboflebitis puede afectar los vasos de las extremidades inferiores, ¿ya? Y causar una, una tromboflebitis, ¿cierto? Y presentar un cuadro como el que se observa en esta foto y vamos a estudiar un poco más en detalle más adelante. Como hemos dicho ya varias veces, estos cuadros son raros de ver y gracias a la administración de antibióticos y diagnóstico más precoz de estadios más iniciales de infecciones puerperales. En el caso de la salpingitis y la salpingovaritis, ya la propagación del gonococo se hace por continuidad de la mucosa del útero al endosalpinx, ¿ya? Entonces, eh, la infección asciende, ¿ya? Y se propaga desde la zona endometrial hacia el endosalpinx, ¿ya? Que es esta zona de acá, que recuerden que es una zona ya, la zona interna de la trompa y que tiene cilios, ¿ya? Cuando se infecta el endosalpinx hay una salpingitis que es parenquimatosa bilateral, ¿ya? O sea, afecta a ambas trompas. Los demás gérmenes ya lo hacen por la vía linfática y pueden propagarse desde el peritoneo, ya que está por acá, y se produce una salpingitis intersticial, ya que es del tejido de sostén que está por fuera. La contaminación del ovario, ya que está acá, suele realizarse por vía linfática y causar una ovaritis, ya que forma parte de la inflamación anexial, ya que se llama salpingo-ovaritis y que va a generar tejido cicatricial, ya, o también denominado adherencias, ¿ya? Los síntomas de este cuadro generalmente son tardíos, entre el octavo y décimo día de puerperio. Se presenta como un ascenso brusco de la temperatura, ¿ya? Acompañado de taquicardia, ¿ya? Dolor parauterino, ¿ya? Quiere decir que va a estar hacia los lados, ¿ya? Irradiado hacia la fosa ilíaca. Eh, en la palpación va a haber empastamiento doloroso de la fosa ilíaca correspondiente al anexo afectado y a la reacción peritoneal, ¿ya? Por tanto, va a haber dolor a la palpación en las fosas ilíacas. Si es bilateral, obviamente va a doler en ambas fosas ilíacas, y si es unilateral, va a doler solamente el lado afectado, ¿ya? Para ver si hay reacción peritoneal, lo que se puede hacer es el signo de Bloomberg, donde uno comprime el abdomen, ¿ya? En la fosa ilíaca, y el dolor se va a presentar cuando ustedes suelten la presión, ¿ya? Y el paciente va a tener una reacción bien fuerte ante eso, y eso se denomina Bloomberg, ¿ya? Bloomberg positivo en este caso sería. Va a haber hiperestesia cutánea, va a haber al tacto, se va a sentir un tumor blando, doloroso en el borde uterino, ¿ya? La evolución generalmente es hacia la curación, ya tiene buen pronóstico, y si los antibióticos se han administrado de forma precoz, puede evitarse las secuelas de adherenciales crónicas, y por tanto se previene de esta forma eh, complicaciones en la fertilidad de la paciente. Ya si el proceso no se resuelve, puede haber una peritonitis por propagación ya desde las trompas hacia el peritoneo. Otra de las formas de infección puerperal propagada generalmente a través de la vía linfática es la metritis, la cual va a presentar una sintomatología parecida a la endometritis, con dolor a la movilización uterina, fiebre, taquicardia. eh, y el tipo de loquios que presente la paciente va a diagnosticar
va a ser el elemento diagnóstico para diferenciar los distintos tipos de metritis que pueden haber, ¿ya? Si los loquios son purulentos, eso quiere decir que la metritis es una metritis parenquimatosa supurada y que es la de menos complicación y que tiende a tener un buen pronóstico. En la metritis gangrenosa, los loquios tienden a ser más oscuros y de mal olor. Y cuando tienen esa característica, se hace la diferenciación como una metritis gangrenosa. Y la más compleja y de mal pronóstico y que puede terminar incluso en la muerte es la metritis disecante, en donde se van a eliminar restos de tejido esfacelados, ¿ya? Y por tanto la infección más complicada que pudiese haber dentro de las metritis y como les dije tiene un muy mal pronóstico, lo que puede causar una peritonitis generalizada y por tanto conducir a la muerte. Otra infección ya es la infección del parametrio, que es un tejido de sostén que está alrededor del útero, principalmente el ligamento ancho. En esta porción de acá, donde se va a producir el absceso, ¿ya? Generalmente también es de propagación por vía linfática y como les dije, la ubicación más habitual es en el ligamento ancho o en la base del ligamento ancho. Los síntomas tienden a ser tardíos del 10º a 15º día. La paciente va a presentar fiebre, taquicardia y dolor parauterino. En el examen se va a palpar una tumoración, ya que va a rechazar al útero hacia el lado contralateral, o sea, en este caso hacia allá, y que obviamente el examen va a ser muy doloroso, ¿ya? Habitualmente la curación es buena si es que se realiza el tratamiento de forma precoz y en estados obviamente menos avanzados, ¿ya? Y que generalmente tiene un buen pronóstico, ¿ya? La última consecuencia que pudiese haber, o lo más grave que pudiese ocurrir con una parametritis que se complica, es que haya una celulitis ya pelviana, que generalmente puede llevar a la muerte, ¿ya? Ahora, el tratamiento de todas estas infecciones obviamente está orientado al tratamiento antibiótico, a las medidas de soporte crítico de estas pacientes, de las que se complican, eh, y obviamente el manejo del dolor, todo esto con hospitalización de la paciente. Como consecuencia de todas las otras vías de propagación que hemos visto, a lo que podemos llegar es a una pelviperitonitis, como se observa en el dibujo de acá, en donde la infección ya salió, ¿cierto?, de las formas más localizadas, la más importante de ella o la más frecuente, la endometritis. Ya puede haber pasado también la infección a través de las trompas, haber infectado también el ovario y lo que también puede producir adherencia, ¿cierto? Infectar el parametrio y por último puede haber una pelviperitonitis, ¿ya? En donde aquí se observa una colección de pus ya en el retroperitoneo. Eh, la invasión también puede ser como dije recientemente, por vía directa, ya a través de la continuidad de la infección por los tejidos que son vecinos, y también puede llegar a través de la vía linfática, ya puede ocurrir por una salpingovaritis que se siguió propagando o por un desgarro o una herida uterina ya que se pudiese haber infectado. Los signos son de infección uterina, ya los signos que hemos visto anteriormente, acompañado de elevación térmica leve, ya en un principio la sintomatología no es muy grave, ya y muchas veces se puede pasar por alto, porque en un principio la sintomatología no es tan evidente.
¿ya? Entonces pudiese haber un poco de elevación de la temperatura, taquicardia y, como les dije, puede pasar inadvertida en las etapas más precoces, que es donde el tratamiento puede ser más oportuno. Ahora, si la pelviperitonitis se pasó por alto, ya sean los estadios precoces de infecciones más localizadas o infecciones que han sido propagadas dentro del aparato reproductor, y luego pasó una pelviperitonitis. Luego de eso pasaron por alto los síntomas y se llegó a el día 7 a décimo del posparto, se va a presentar un cuadro como una como una peritonitis propiamente tal, ya donde la paciente sí va a tener temperatura muy alta, va a haber meteorismo abdominal, ya va a haber disociaciones de la temperatura. Eso quiere decir que va a haber un rango de diferencia entre la temperatura interna y la temperatura externa mayor a 1 grado, ya, o sea, si se mide la temperatura, la diferencia entre la temperatura rectal o axilar, va a haber mayor a una diferencia de 1 grado, ya, entonces eso quiere decir que hay una disociación y es un elemento que se utiliza para diagnosticar la peritonitis, que es característico de la peritonitis, ya. La paciente va a estar con vómito, obviamente va a estar muy alterado su estado general, va a haber postración de la paciente y dificultad para respirar. Y que por último, si esta pelviperitonitis pasa a una peritonitis generalizada, ¿ya? Y esta peritonitis no se logra manejar a tiempo, puede conducir a la muerte y ser obviamente de mal pronóstico, ¿ya? Como ya le he dicho anteriormente, todas estas etapas avanzadas de infección habitualmente son raras de ver porque se pesquisan de forma oportuna y obviamente hay tratamiento antibiótico para ello y también hay un soporte vital importante disponible también para tratar a estas pacientes. ¿Ya? Por tanto, el mal pronóstico en estas pacientes es poco frecuente de ver. Otra de las complicaciones que puede ocurrir por la transmisión infecciosa por la vía hematógena es la tromboflebitis séptica puerperal, ¿ya? En donde los microorganismos van a invadir los trombos que se forman normalmente en la zona de la herida placentaria y esos trombos se infectan, ¿ya? Y alteran el endotelio y obviamente se precipita una trombosis resultando en la trombosis séptica puerperal, ¿ya? Los factores predisponentes para esto es la éstasis venosa que se produce en el puerperio y eso favorecido obviamente si es que la paciente no tiene una movilización precoz, o sea, son los factores comunes para pacientes que tienen factor de riesgo de trombosis. eh, el estado de hipercoagulabilidad que hay en el puerperio también es un factor predisponente para esto. La herida placentaria que queda en la zona de inserción de la placenta y obviamente todos los factores de riesgo infecciosos que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Se pueden clasificar de dos formas, ya si se produce en las venas pelvianas, ya en las venas que están por acá, van a producir la tromboflebitis, perdón, uteropelviana. Y si se producen en las venas de las extremidades inferiores, ¿ya? Eh, lo que se va a formar es la flegmasia alba dolens, ¿ya? Que va a afectar obviamente las extremidades que están comprometidas, la extremidad inferior que está comprometida. Los síntomas son hipertermia, ¿ya? Pulso acelerado, edema y obviamente edema en el caso de la pierna que esté comprometida, ¿ya? Va a haber impotencia funcional, ¿ya? O sea, a la paciente le va a costar eh, moverse, ¿ya? Y va a haber dolor, ¿ya? La curación tiende a ocurrir 3 semanas luego de que se ha normalizado el pulso y la temperatura. Obviamente para esto el tratamiento va orientado hacia el uso de antibióticos y anticoagulantes. Ya una vez que se logró disminuir la temperatura, la curación es lenta y se demora al menos 3 semanas después que ya han desaparecido un poco los síntomas. La complicación más grave de esto es que pudiese haber una embolía que llegue a los pulmones, ¿cierto? Y producir en este caso una muerte súbita muy rápida, ¿ya? La prevención es
con la movilización precoz, ya hacer gimnasia pasiva en pacientes que están inmovilizadas, el masaje, ya gimnasia respiratoria y una posición semisentada, ya. Entonces la idea en este caso es tratar esos trombos y que esos trombos no vayan a migrar hacia el pulmón. Si el trombo es muy grande y migra hacia el pulmón, va a causar una embolía y una muerte muy rápida. La tromboflebitis embólica o supurada, ya, o piemia, es la consecuencia de la supuración de los coágulos, o sea, el material infeccioso de los coágulos eh, se transmite a través de la sangre y esto da lugar a embolías sépticas que se localizan a distancia en forma de focos metastásicos, ¿ya? Entonces, esta supuración puede llegar a órganos como el corazón y producir una endocarditis o puede llegar a, causar llegar a focos metastásicos en el pulmón y provocar una muerte súbita por una embolía pulmonar, ¿ya? En casos excepcionales de mejoría de estos casos, la enfermedad se prolonga con un cuadro atenuado, ¿ya? Hasta alcanzar la curación muy lenta, ¿ya? Y que mientras no se logre la curación va a haber riesgo de muerte, ¿ya? Eh, por último, la septicemia puerperal es la invasión de gérmenes en el torrente sanguíneo, ¿ya? Puede ser primitiva, ¿ya? Y que de rápida invasión por el streptococo en el flujo sanguíneo, que ocurre dentro de las 24 horas del posparto. La paciente va a presentar decaimiento, fiebre muy alta, cianosis de las extremidades, obviamente puede haber un hemocultivo que orienta al diagnóstico y que generalmente es de mal pronóstico y puede causar la muerte entre el quinto a octavo día. La septicemia puerperal secundaria, que generalmente es una evolución de una endometritis o una tromboflebitis supurada, ¿ya? Y que luego de haber pasado, ¿cierto?, por ese estadio, llegó a una septicemia puerperal, ¿ya? El pulso es débil, con taquicardia, fiebre 39-40 grados Celsius, un rostro grisáceo, ¿ya? Un estado general que empeora progresivamente, ¿ya? El tratamiento con antibiótico y manejo intensivo ya tienen un pronóstico favorable. Por tanto, este tipo de paciente, habitualmente, si es que uno llegase a verlo, uno llegase a ver a la paciente durante el ingreso y el manejo inicial y luego estos pacientes se van a unidades de cuidados críticos, ¿ya? Aquí entonces les dejo un cuadro resumen con respecto a las infecciones puerperales que tienen que ver con respecto al foco pélvico. Más adelante vamos a ver aquellas infecciones del puerperio que pueden presentarse con foco de herida operatoria y aquellas que tienen como foco la mama. Ahora vamos a ver la infección de la herida operatoria y después de la cesárea y que también obviamente dentro de esto podemos incluir la infección de la herida de la episiotomía, ¿ya? La infección de la herida operatoria son infecciones frecuentes en nuestro país, de un 3 a un 25%, y una de las complicaciones más graves de la práctica quirúrgica, ¿ya? Por tanto, por ser una de las complicaciones que puede existir en el acto quirúrgico, es uno de los elementos que hay que hacerle conocer a la paciente cuando se le hace firmar el consentimiento. Por tanto, la paciente tiene que tener conocimiento que una de las complicaciones que puede tener es la infección de la herida operatoria, ¿ya? Sobre todo si son pacientes que tienen factores de riesgo, obesidad, diabetes, etcétera, ¿ya? Las infecciones de la herida operatoria presentan una alta incidencia y se asocian a morbilidad severa y que tiene impacto socioeconómico, obviamente, tanto para la usuaria como para los servicios de salud. Ya, por tanto, eh, para la paciente tiene efectos porque esa paciente lo más probable es que tenga que rehospitalizarse. Si es que ya se ha ido de alta, probablemente a lo mejor se va a ver interrumpido el apego con su hijo, se va a ver interrumpida la lactancia, ¿ya? Y por tanto se va a alterar todo el proceso normal del puerperio
Y también para los servicios de salud tienen un alto costo debido a que aumentan los días de hospitalización y obviamente al aumentar los días de hospitalización de una paciente se incurren mayores gastos. Ya por tanto aquí salen perdiendo todos. ¿Ya? Y de ahí la importancia de prevenir estos eventos no deseados. ¿Ya? Las infecciones de la herida operatoria pueden producir complicaciones locales como una celulitis, absceso, necrosis séptica y tromboflebitis séptica, perdón, dependiendo de la localización en donde se encuentre y los órganos o cavidades relacionadas con la cirugía. ¿Ya? Puede haber una peritonitis, abscesos intraabdominales o empiemas. ¿Ya? Por esta razón, la infección del sitio quirúrgico se ha incluido dentro de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Ya? Por tanto, al igual que la endometritis, es otro elemento hay que tener en cuenta al momento de hacer vigilancia de las infecciones nosocomiales. ¿Ya? Entonces, las infecciones de la orilla operatoria también son de notificación obligatoria tanto para las unidades de infecciones asociadas a la atención de salud como para las unidades de calidad y seguridad del paciente. Las infecciones que ocurren en una herida creada en un procedimiento quirúrgico son generalmente conocidas como las infecciones del sitio quirúrgico debido a que la piel normalmente contiene microorganismos, ¿ya? Y que pueden causar una infección. Eh, para definir la infección de la herida operatoria, más que laboratorios donde muestren los microorganismos, se requiere de signos y síntomas para hacer el diagnóstico, ¿ya? Esta infección puede ser endógena o exógena y rara vez se va a producir a través de la vía hematógena. Ahora, la infección de la herida operatoria puede ser superficial si incluye la piel y el tejido subcutáneo. Es profunda si es que compromete la fascia, ya la aponeurosis y el músculo, y de espacio orgánico en el caso que comprometa ya algunas cavidades u órganos. ¿Ya? La sintomatología que va a presentar cada una de ellas obviamente es distinta. Ya lo más probable es que si solamente compromete la piel van a haber algunos signos inflamatorios en el sitio de la infección y obviamente si ya la infección es más profunda va a haber descarga de material purulento a través de la herida operatoria y por tanto también espontáneamente va a haber una dehiscencia, ya puede ser total o parcial de la herida. Como definición, ya la infección de la herida operatoria es la salida de pus por algún sitio de la herida. En el caso de la puérpera, que puede ocurrir en la cesárea o también en la episiotomía. ¿Ya? En etapas iniciales no siempre se logra evidenciar material purulento, como vimos anteriormente, cuando la infección es superficial e incluye solamente la piel. Ya generalmente hay signos de infección como enrojecimiento, un poco de edema y dolor a la palpación, ¿ya? Y que generalmente está asociado a una infección bacteriana más superficial, ¿ya? Los factores de riesgo obviamente son muy parecidos a todas las infecciones que hemos visto anteriormente, rotura prematura de membranas con muchas horas, el número de tactos vaginales, el tiempo operatorio prolongado, vaginosis vaginales, perdón, infección ovular y anemia, ¿ya? El diagnóstico muchas veces es tardío, ya que la infección se presenta en pacientes que han sido dadas de alta. ¿Ya? Por tanto, la infección se puede presentar más allá de las 48-72 horas, que es cuando la paciente se va de alta. De ahí la importancia ya de tener un sistema de vigilancia para los pacientes que tienen factores de riesgo estadísticamente significativos y esos factores de riesgo obviamente pueden ir variando de población a población. A lo mejor sería uno de los motivos, o sea, una pregunta de investigación que les puede servir es cuáles son los factores de riesgo de determinada población para hacer una infección de la herida operatoria. Obviamente los factores de riesgo en el hospital, no sé, de Talca, de Linares, de Curicó, son distintos a los factores de riesgo que puede presentar una paciente de la clínica alemana. ¿Ya? Entonces,
sería interesante un trabajo, ¿cierto?, que mostrara cuáles son los factores de riesgo que estadísticamente influyen en las pacientes de determinada población para hacer una infección de la herida operatoria. ¿Ya? Y a esas pacientes, obviamente, implementar un sistema de vigilancia para prevenir estas infecciones y tratarlas a tiempo. La evaluación de la herida, ¿ya? Hay que evaluar el dolor del postoperatorio, ¿ya? Y recuérdense que el dolor del postoperatorio de cierta forma había que ir objetivándolo, ¿ya? Y para eso utilizamos escalas de evaluación de dolor. Tenemos que recordar también que el dolor es normal, ¿ya? Después de una cesárea y por tanto es súper importante ir viendo cómo evoluciona el dolor de una paciente luego de una cesárea, ¿ya? Una de las recomendaciones que se hace también es retirar el apósito que cubre la herida precozmente, ya que si nosotros tenemos a la vista la herida, podemos ir viendo algunos signos que pueden ir mostrando que hay cambio en la herida y que pudiesen tratarse de una infección. Por tanto, no es recomendable pasar más allá de 24 horas con la paciente con el apósito puesto, ¿ya? Ahora, el apósito solamente hay que ir manipulándolo si es necesario, ¿ya? Obviamente, si nosotros vemos que el apósito está manchado, muy sanguinolento, ahí hay que manipularlo, ¿cierto? Hacer una buena curación plana, como la que ya conocen ustedes, e ir observando, ¿ya? Hay que ir observando los signos de infección. Eh, un, como ya les dije, los signos de infección son salida de material a través de la herida, el enrojecimiento de los bordes, ¿ya? La induración de la herida. Y obviamente si ustedes ven que la herida se está enrojeciendo, ya está más eritematosa, lo que uno puede hacer es marcar los bordes, ya los bordes que se han ido enrojeciendo con un lápiz y eso después ir evaluándola. Obviamente si esos bordes siguen creciendo más allá de la marca que dejaron ustedes, es un signo de que la herida se está complicando, ¿ya? Exámenes de laboratorio, como hemos visto, recuento de glóbulos blancos, PCR, más que el recuento por sí solo aislado, hay que ver la evolución que tiene, ¿ya? Y en el caso de que la herida presente signos ya de una infección, tomar una muestra para cultivarla y obviamente después adecuar el tratamiento antibiótico que se utiliza en la infección de la herida. Ahí les pongo, ¿cierto?, una herida, como debería ser normal, ¿ya? Los bordes, si se fijan, todos bien afrontados, ¿ya? Eh, aquí hay distintos puntos, ya aquí hay puntos separados y este es un punto intradérmico, ya que después para sacarse se corta el nudo y solamente se tira el hilo, ¿ya? Si se fijan, los bordes están bien afrontados, no hay enrojecimiento, no hay edema de la zona, ya, y que por tanto la paciente puede tener sensibilidad a la herida, ya, pero no va a ser tan doloroso. En esta imagen, fíjense cómo ya la herida está comenzando a enrojecerse, ya hay eritema de la zona y probablemente a la palpación se va a estar más sensible, ya. Si se fijan, aquí ya el eritema ha ido aumentando en superficie, ya. Y uno pudiese establecer una marca, ¿cierto? O a lo mejor más precozmente establecer una marca ya de cómo está el eritema y ir viendo cómo va evolucionando, ¿ya? En este caso ya tenemos una dehiscencia espontánea, ¿ya?, de la herida operatoria y si se fijan ya hay tejido esfacelado aquí, este tejido blanquecino, ¿ya? Y si se fijan aquí ya tenemos una herida operatoria que hizo una dehiscencia total, ¿ya? Fíjense la diferencia entre esta y la de acá, en donde lo más probable es que aquí ya hayan pasado algunos días de la infección, porque puedo suponer eso, porque ya aquí solamente vemos tejido de granulación, que es el tejido que se va formando en la eh, cicatrización por segunda intención, ¿ya? Ahora, si se fijan, allá adentro aún todavía hay material que pareciera ser como purulento, ¿ya? Y puede ser que es una herida que está siendo tratada, ¿ya? Eh, para que una vez que ya esté todo cubierto por tejido de granulación, pueda intentarse la resutura.
La prevención ya se hace a través de un lavado mecánico abdominal en la preparación preoperatoria. Por tanto, cuando hay una indicación de cesárea, tiene que hacerse un aseo abdominal dentro de la preparación preoperatoria, ya sea en la unidad que ustedes estén, si están en preparto o en alto riesgo. La técnico paramédico tiene que hacer un lavado con jabón, ¿ya? En la zona operatoria, ¿ya? En este caso en el abdomen. Tiene que haber rasurado de la piel en la zona donde va a ser la incisión. Eso también se hace dentro de la preparación preparatoria y por tanto responsabilidad de la matrona también supervisar que se cumpla. Recuerden que hay un checklist para ir verificando que se vayan cumpliendo todos estos pasos de la preparación preoperatoria, ¿ya? Antibióticos profilácticos de 30 a 60 minutos antes de la cirugía, ya lo habíamos dicho, cefazolina 1 gramo endovenoso por una dosis o 2 gramos si es que el índice de masa corporal es mayor a 30. Luego ya en pabellón, la enfermera o la matrona que está a cargo del pabellón hace un lavado de la zona operatoria con técnica estéril, ya, y por tanto se va a utilizar guante estéril, una compresa estéril y jabón antiséptico. Se va a lavar la zona operatoria desde la zona más limpia, donde nosotros queremos que esté más limpio, en este caso en la zona suprapúbica, hacia las zonas que son más contaminadas, ya, o sea, hacia la zona umbilical y luego hacia la zona de los muslos y la zona genital, ya. Luego que ya se hizo ese lavado y antes de poner los paños operatorios, el cirujano va a pincelar la zona con un antiséptico y ese antiséptico puede ser povidona o clorhexidina. Eso puede depender de la normativa de cada lugar. Para prevenir también, cierto, todo esto tiene que ser con técnica aséptica, un buen lavado quirúrgico de manos, verificar que el material estéril esté con sus virajes correspondientes, ya no quebrantar en ningún momento la técnica estéril, que es lo que hemos visto durante el año pasado y este año, ¿ya? Y ojalá mantener tiempos quirúrgicos adecuados, ¿ya? No prolongar el tiempo operatorio porque eso también es un factor de riesgo para la herida de la infección operatoria, ¿ya? Todo personal que tenga dermatitis o lesiones cutáneas no deberá participar en una intervención quirúrgica. El tratamiento antibiótico ya solamente en casos de fiebre y o compromiso de los bordes, especialmente si hay alteraciones de laboratorio y signos sospechosos de faseitis necrotizante, que como vieron en la clase del doctor Juan Francisco Sepúlveda es la complicación más grave que puede haber de esto, ¿ya? Les dejo el cuadro del esquema antibiótico. Con respecto al rol de nosotros en tratamiento, lo que ya hemos visto, mantener una buena vía venosa, ya es fijarse que esa vía venosa esté permeable, que se cumplan los protocolos los protocolos que establecen los hospitales. Habitualmente las vías venosas duran hasta 96 horas, eso puede ir modificándose del lugar en donde ustedes estén. En algunas partes la vía venosa dura 72 horas, ¿ya? Entonces, fijarse, ¿ya? Cuántos días lleva la vía venosa instalada, fijarse qué tipo de bránula van a necesitar. Si una paciente que está inestable, obviamente van a necesitar una vía venosa de mayor calibre en caso de urgencia, pero si una paciente estable que solamente es para pasar el tratamiento antibiótico, no es necesario poner una vía venosa tan gruesa, ¿ya? Obviamente recordar que toda administración de medicamentos se rige por los principios básicos que ustedes siempre tienen que tener en cuenta y que ya hemos estudiado con antelación. En cuanto al manejo eh, de la infección de la herida operatoria, ya una de las cosas que se recomienda es el retiro anticipado de puntos si es que se observa salida de pus, ya por uno o más de los sitios de la herida, ya. Y en ese caso, en caso de que ustedes vean que hay salida de pus, lo que se puede hacer es retirar el punto que está comprometido, ya, y con la pinza ir explorando bajo la piel, ya,
y ver si acaso hay dehiscencia o material purulento en los puntos que están más contiguos, y si es así, se sigue retirando los puntos en la medida que sea necesario, ¿ya? Si hay un puente de la piel con dehiscencia y material purulento por debajo, ¿ya? En la medida que la mujer lo tolere, se debe separar los bordes de la piel adheridos, ¿ya? Lo importante es dejar al aire la superficie dehiscente con material fibrino purulento y no abrir la herida completamente en forma innecesaria, solamente en el área que esté comprometida. Y esa zona que esté comprometida se debe lavar con suero fisiológico e ir retirando ya suavemente las capas de material fibrino purulento, ya con tórulas de algodón, ya con suero fisiológico. Eso se hace por arrastre con las pinzas quirúrgicas que ustedes van a tener en su caja de curación. Ahora esto es suave, no doloroso, de la forma que sea menos dolorosa posible, ¿ya? Entonces, la idea es que en esa zona afectada, eh, junto con el tratamiento médico que se va a ir haciendo, es lograr que se vaya formando tejido de granulación, que es ese tejido rosado que vimos en la foto anterior. Las curaciones deben realizarse 2 a 3 veces por día, ya dependiendo de cuánto del material que está saliendo a través de la herida. Y por tanto, si es mucho el material que está saliendo, más frecuente tiene que ser la curación, ¿ya? El objetivo general es tener una superficie de un color homogéneamente rosado o rojo oscuro, como vimos en la imagen anterior, ¿ya? Por lo menos en 90% de la superficie total, ¿ya? Una vez que ya se logre eso, se puede se puede hacer la resutura, ¿ya? Si se fijan, allí hay una herida infectada que se hizo una dehiscencia, ¿ya? Fíjense, donde hay material fibrino purulento, ¿ya? Ese, esas zonas blancas que se ven ahí, ¿ya? Tejido infectado, ¿ya? Y si se fijan, el tejido en total ya no es tan rosado como uno quisiera, ¿ya? Como se observa en el tejido de granulación. Si se fijan, en este caso ya los bordes no están tan enroquecidos, el tejido ya está más rosado, y eso quiere decir que se ha ido formando tejido de granulación, que es el tejido eh, con el cual se va a hacer la cicatrización por segunda intención. Y aquí les dejo un cuadro de resumen parecido al que les dejé anteriormente con respecto a las infecciones del foco pélvico, pero en este caso vemos el flujo de manejo en aquellas infecciones que tienen que ver con el foco de la herida operatoria. Entonces ustedes con más detalle pueden revisar después y consultar este cuadro de flujograma. Y por último, vamos a ver la infección del foco mamario. También como para reforzar un poco lo que vio el doctor Sepúlveda en su clase, ya específicamente vamos a poner énfasis en la mastitis puerperal, que es la complicación que más nos puede preocupar. En la clase de manejo de los problemas de la lactancia, igual yo les puse algo sobre cómo manejar las pacientes, el manejo de matronería en pacientes con mastitis y otras complicaciones que pudiesen haber en la lactancia. Así que más que al manejo clínico, me voy a orientar en el manejo, perdón, en la fisiología y en la fisiopatología de del cuadro clínico de mastitis. La mastitis puerperal, también existe la mastitis no puerperal, obviamente aquí nos estamos enfocando en el puerperio patológico. Se produce dentro de la primera semana y los 4 meses del posparto, ¿ya? Los gérmenes generalmente son transportados por las manos de la madre o la ropa ya de la paciente hasta las grietas y las fisuras del pezón. Por eso de ahí nace la importancia de evitar al máximo las grietas, ya que son más superficiales, y las fisuras que son un poco más profundas del pezón, porque son una puerta de entrada de infección, ¿ya?
Eso a través de los vasos linfáticos, ¿cierto? Se propaga y llegan al tejido intersticial. Cuando la infección eh, compromete el tejido interglandular, ¿ya? Lo que se va a producir es una mastitis intersticial, ¿ya? Y que es la más frecuente. Cuando la infección llega a los conductos galactóforos, ¿ya? Lo que se va a producir es una galactoforitis. Y si la infección llega a los acinos glandulares, ¿ya? Que es donde se produce propiamente en el tejido productivo de leche, lo que se va a producir es una mastitis parenquimatosa. Y si hay infección del tejido areolar, se va a abscedar, ¿ya? Y va a haber un flemón subareolar que es poco frecuente de observar, ¿ya? Entonces aquí hay distintos focos ya de abscedación en esta imagen y el que yo le acabo de nombrar es el que se puede producir acá. Entonces, la mayor complicación que puede haber en la mastitis es que la mastitis se abscede, ¿ya? Y obviamente va a ser un cuadro complejo para la madre y que trae sus consecuencias. Ya así es como se vería de forma externa un absceso mamario. Hay distintos tipos, como dijimos anteriormente, distintos tipos de mastitis. Algunas son infecciosas y hay otras no infecciosas. La mastitis no infecciosa es la linfangitis superficial, ¿ya? Y que se produce por la éstasis de la leche en los conductos, lo cual va a provocar una reacción inflamatoria, ¿ya? Esa reacción inflamatoria lo que va a producir obviamente es congestión mamaria. La madre va a estar con escalofríos, fiebre 38-39 grados, acompañada de taquicardia. La mama se va a observar rosada en extensión variable y a la palpación se va a poner pálida, ¿ya? Generalmente esta mastitis tiene una evolución favorable en los primeros, en el primer y segundo día, ¿ya? Y si es que no es tratada a tiempo y pasa se pasa por alto, puede llegar a una mastitis intersticial, ¿ya? El manejo es con hielo local, ¿ya? Lo cual va a ayudar a disminuir un poco el dolor, antibióticos y suspender periódicamente la lactancia en la mama afectada. Eso quiere decir que al bebé se le puede seguir alimentando por ese pecho, pero se pueden dar periodos, por ejemplo, de 4 horas en donde solamente se le va a dar leche de una mama al bebé para darle descanso al lado afectado. ¿Ya? Entonces, la lactancia en la mastitis no se tiene que interrumpir, ¿ya? Pero sí se le puede ir dando periodo de descanso tomando en cuenta que es un proceso muy doloroso, ¿ya? La mastitis intersticial, ya que generalmente va a estar precedida por una mastitis, por una linfangitis, eh, se produce habitualmente entre la segunda y tercera semana del posparto y los síntomas son ya dolor también en la mama, ya tumefacción edematosa de los senos afectados, va a haber fiebre un poco más alta, 39 o 41 grados, y en la palpación de los ganglios axilares, ¿cierto? Va a ser dolorosa, ¿ya? Cuando la curva febril remite, o sea, baja la fiebre, el edema va a fluctuar, ¿ya? Y significa que la mastitis se ha abscedado, ¿ya? Por tanto, si es que esta mastitis no se trata, puede llegar también a una abscedación. La mastitis parenquimatosa, en donde se infectan ya los acinos glandulares, ¿ya? Esta no está precedida por una linfangitis, ¿ya? El cuadro se presenta con fiebre que va ascendiendo de forma paulatina, ¿ya? La mama va a estar muy tensa, ¿ya? En la foto se observa cómo la mama, ¿cierto? Está bien ingurgitada, ¿ya? Em, va a ser dolorosa, obviamente, al momento, sobre todo al momento de la lactancia, y puede haber leche con glóbulos de pus, ¿ya? Al extenderse la infección, presenta los síntomas de la mastitis intersticial, ya que van a ser los síntomas parecidos a los de la mastitis anterior. El absceso retromamario, ya que estamos observando acá, ya
Hay síntomas parecidos a los que vimos anteriormente: congestión mamaria, mucho dolor, fiebre, dolor a la palpación. En este caso también se va a ver edema en el surco submamario, en este surco que hay acá. Va a haber mucho dolor al comprimir y desplazar la mama sobre el pectoral, ya sobre el pectoral acá. Ahora, esta mama puede drenar, esto puede drenar espontáneamente, ya, si no hay obturación, y eso puede curarse ya de forma rápidamente, ya. Y en el caso de que el absceso ya se haya constituido, ya, ahora como este caso de acá, que sería como un caso bien extremo, lo que se necesita es tratamiento antibiótico más drenaje quirúrgico. El drenaje puede ser a través de una punción, ¿ya? O a través de una incisión para drenar el absceso. Ya obviamente eso tiene que ser con la paciente en pabellón. Si es a través de una punción, se puede hacer con anestesia local. Ya estos son procedimientos médicos, para que les quede claro. Finalmente, el tratamiento de la mastitis puerperal, en primera instancia, y lo primero que hay que hacer es lograr prevenir la aparición de esta complicación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es educar a la madre y supervisar que la madre tenga una buena técnica de lactancia para prevenir que se presenten algunas lesiones en la piel, y además la interrupción de la lactancia, que finalmente, como vimos, puede terminar en una éstasis de la leche, lo cual puede provocar además una reacción inflamatoria. El tratamiento, en el caso de que se presente esta enfermedad y se declare el diagnóstico, es a través de la administración, perdón, de antibióticos, medicamentos analgésicos y algunas medidas generales, como por ejemplo no interrumpir la lactancia, vaciar las mamas frecuentemente, y todas aquellas medidas que sean en pro de mantener un buen drenaje de la leche a través de las mamas. Eso sería entonces con respecto a la clase de puerperio patológico. Ante cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de mi correo electrónico o solicitar una reunión para que podamos conversar sobre la duda que ustedes tengan. Que estén muy bien.